Parece que vamos a más información. ¿Qué le parece que incluso ampliamos un poco más de lo que ocurre con ese caso? Y le pido al equipo que nos grabe. Ampliemos sobre esta intención que tuvo el ministro Luis María Aguilar para separar, imagínese usted, separar a López Obrador del cargo, destituirlo del cargo, utilizando al Poder Judicial. Algo que es muy típico en Latinoamérica, mediante, pues, en donde los conservadores, la ultraderecha, constantemente se vale del Poder Judicial para enfrentarse a líderes y lideresas legalmente y democráticamente constituidas y constituidos. Es el caso del profe Pedro Castillo en Perú, que fue votado por el pueblo del Perú y que, valiéndose pues de circunstancias judiciales, consiguieron darle un golpe de estado que le atribuyen a él mismo para después meterlo en la cárcel utilizando el aparato del mismo estado. Es la misma circunstancia que le ocurrió en su momento a Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, a Dilma Rousseff, a tantos y tantos personajes que se han tenido que enfrentar al Poder Judicial que controlan los conservadores y que interfiere en la decisión del pueblo, de la gente, mediante sus autoridades elegidas y sus representantes. Se dio a conocer que este tipejo, que ha sido identificado como un ministro de ala calderonista, este sujeto que es de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en todo se oponen a todo lo que huela o tenga que ver con López Obrador, como la misma ministra Norma Piña, que había pues buscado un proyecto para destituir al presidente López Obrador del cargo, y que a la mera hora se arrepintió. Hay una realidad detrás de esto. No se arrepintió ni nomás porque sí, o sea, se acabó. Se arrepiente o se arrepienten en el supremo poder conservador porque se les hubiera aparecido el diablo en el momento en el que intenten destituir a López Obrador utilizando el Poder Judicial, porque no hubieran tenido el apoyo verdadero que necesitan también del pueblo. No hay ejército, no hay grupo mafioso del crimen, no hay gobierno que se pueda enfrentar a millones y millones y millones de personas que conforman al pueblo. Por eso es que suena esta frase hecha y suena a algo pues ya de cajón, que el pueblo unido jamás será vencido. Es verdad, el pueblo unido jamás será vencido, porque somos muchos. Esa millonada de personas tiene mucha fuerza. A veces se abusa de nosotros utilizando los aparatos gubernamentales, a los medios de comunicación, como en el caso de Salinas Pliego y etcétera, pero nosotros somos los que tenemos el poder en nuestras manos. No nos damos cuenta, pero tenemos el poder en nuestras manos. Y con una aprobación como la tiene López Obrador en estos momentos, del 6.5 a 7 de cada 10 mexicanos, bueno, de 65 a 70% de cada 100 mexicanos que lo apoyan, y además de cómo se perfilan las elecciones para 2024 de una preferencia casi absoluta a Morena, se hubieran metido en un pedo impresionante estos imbéciles al intentar destituir a López Obrador. Por eso es que no sorprende que se hayan arrepentido a la mera hora. Por eso no sorprende que hoy en los medios de comunicación corporativos nada digan de este caso o de la detención del tipejo ese relacionado a Calderón y a la Estela de Luz, a la construcción de la Estela de Luz. Pues sí, porque son temas que los perjudican a ellos de manera exponencial. Yo no sé a quién se le ocurrió que le podían dictaminar a este ministro la chistosada de buscar la destitución de López Obrador. Se les hubiera parecido, miren, hace rato decía que con esto no solamente le iban a rascar la panza al tigre, sino que le hubieran mordido por ahí. No, se hubieran encontrado al diablo, se hubieran encontrado al diablo. Y déjeme, le comparto una nota que publica en Aristegui Noticias. Fíjese lo que son las cosas. La publica Juan Omar Fierro en Aristegui Noticias. Dice: el ministro Luis María Aguilar Morales presentó ante la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
un proyecto de resolución que proponía separar del cargo al presidente Andrés Manuel López Obrador en caso de que éste se negara a cumplir una sentencia de amparo otorgada por una magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para extender su mandato por 10 años. El proyecto de sentencia del amparo en revisión 386/2023 estaba listado para votarse y resolverse el día de hoy en la segunda sala de la Corte, pero el ministro Luis María Aguilar Morales solicitó de última hora retirar el asunto. Pues sí, ¿no? Así lo informó el ministro Alberto Pérez Dayán en su calidad de presidente de la segunda sala de la Corte. A pesar de que la decisión del ministro Aguilar Morales no tuvo ninguna explicación, normalmente estas determinaciones se toman en las reuniones privadas previas que se celebran antes de las sesiones públicas. Sin embargo, su determinación de retirar su propuesta de sentencia para separar de su cargo al presidente de la República coincide con las acusaciones que el gobierno de López Obrador difundió en su contra por supuestamente beneficiar al empresario Ricardo Salinas Pliego en varios litigios fiscales por un monto de 25 mil millones de pesos. Además, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, aquí fíjese, lo escribe mal Juan Omar Fierro porque le pone la secretaría con mayúscula, pero bueno, anunció que la Consejería Jurídica de la Presidencia va a interponer una queja ante el Pleno de la Suprema Corte para que se revise la actuación del ministro Aguilar Morales, ya que tiene 8 meses que ejerció su facultad de atracción sobre los litigios fiscales relacionados con la empresa Electra, sin que hasta el momento haya presentado sus propuestas de sentencia para estos casos ante la segunda sala. Y mire, perdón que tire el agua con esto a don David, pero ¿será que tiene por ahí don David entre sus cosas y entre sus videos el momento en el que el presidente se burla de esta circunstancia? Mire, durante la conferencia de prensa mañana, es el clip 12, David, si lo tiene, qué chido, si no, pues no, pero es el clip 12. Durante la conferencia de prensa mañanera, mientras pues hablaba de los amparos ridículos y a fast track del ministro Luis María Aguilar, el compañero Carlos Guzmán le planteó a grito pelado a López Obrador que ese ministro calderonista intentó pasar un proyecto para destituirlo. Esto fue lo que dijo el presidente. Vamos a esperar a ver qué resuelve el ministro Aguilar, el que entrega amparos en horas. En horas entrega amparos. Nada más que los otros asuntos los guarda, los tarda un poquito, no mucho. Lo que tiene que ver con el pago de impuestos. ¿Cómo? No. Una supuesta destitución por un no sé si usted esa nota. No. ¿Cómo? Pero un proyecto para destitución. Ah, ¿me va a destituir? Ah. Sí. Fíjense, le hace, oh, sí, ¿no? Así, fíjense, así nos hizo un profesor de geografía en la preparatoria, a un gran amigo que ya no me habla hoy en día porque dice que, bueno, eso le dice a los demás, ¿no? Que soy un chairo. Un amigo con el que crecí, primaria, secundaria y prepa, era mi gran amigo, jugábamos béisbol juntos, fuimos inseparables durante mucho tiempo. Y en una circunstancia ahí en la preparatoria, mire, la historia larga, un profesor de geografía fue sarcástico con nosotros así, ¿no? Nos dijo, sí, ¿no? Directo, sí, nos dio mucha risa y de ahí se convirtió en una de nuestras frases de amistad. Ya no me habla este cuate, desde que comenzó el sexenio, se peleaba mucho conmigo cuando hablábamos de cuestiones políticas, cuando trataba yo de abrirle los ojos ante tantas circunstancias. Y pues dejó de hablarme, ¿no? Ya no me responde las llamadas, pero pues así pasa, no debería ser así. Creo que usted debe privilegiar siempre la comunicación antes de cualquier otro tipo de circunstancias y sobre todo la amistad, ¿no? Podemos tener ideologías distintas,
pero a la misma mesa nos podemos sentar liberales y conservadores, progresistas y fachos, hombre, no pasa nada. Pásame la sal, facho, ¿no? Así no es cierto.